50 se nos pide el valor de f evaluada en 2 tercios, sabiendo que la función es el logaritmo en base b de x. ¿Qué representa f de 2 tercios? Logaritmo en base b de ese valor, que ahora simplemente cambia por 2 tercios. Pero aquí tendríamos el logaritmo de una división, y eso lo separamos restando los logaritmos. Logaritmo del numerador, que sería 2, menos logaritmo del denominador, que es 3. Queda el logaritmo en base b de 2 menos el logaritmo en base b de 3. Ahora bien, me dicen que f de 2 vale 0,35. ¿Pero qué representa f de 2? F de 2 es el logaritmo en base b de 2. Si el logaritmo en base b de 2 vale 0,35, ya tenemos cuánto vale esa expresión. E igualmente, ¿qué sería f de 3? El logaritmo en base b de 3, lo que nos da también este valor, que sería 0,55. Solo queda reemplazar esos dos valores y restar. 0,35 menos 0,55 es menos 0,20, opción D. 51. Con los mismos datos del ejercicio anterior, vamos a determinar el valor de f evaluada en 24. Lo primero que voy a hacer es descomponer el 24. Si efectuamos la descomposición en factores primos de ese número, nos quedaría 2 al cubo, que es 8, multiplicado por 3. Pero la función con la que estamos trabajando es este logaritmo. Así que f evaluada en ese número sería el logaritmo aplicado justamente a 2 al cubo por 3. Tenemos el logaritmo de un producto. Lo separamos mediante la suma de los logaritmos y ahora aplicamos acá la propiedad correspondiente al logaritmo de una potencia, lo que significa que vamos a pasar este 3 multiplicando delante del logaritmo de 2. Nos queda entonces 3 por el logaritmo de 2, acá no tenemos nada que hacer, solamente efectuar la sustitución. ¿Cuál sustitución? La que nos indica el ejercicio. Esto es el logaritmo de 3 y esto es lo que vale el logaritmo de 2. Si efectuamos ese cambio nos quedaría 3 por 0,35, eso es 1,05, y si a eso le sumamos 0,55, la respuesta es 1,60, opción B. 52. Para reescribir esa expresión, lo primero que podemos ver es que los argumentos 16 y 27, si efectuamos la descomposición en factores primos, nos quedará 2 a la 4 y 3 a la 3. Reescrito de esta forma, podemos aplicar la propiedad del logaritmo de una potencia, donde ya sabemos que esos dos exponentes quedan multiplicando delante de sus logaritmos. Nos quedaría esta expresión. Dado que esto es una multiplicación, podemos multiplicar estos dos números, 4 por 3, quedándonos 12. Ahora bien, estos dos logaritmos, si vemos en las opciones, ninguna de ellas tiene un logaritmo. Es decir, que de alguna forma tenemos que cancelar o eliminar esos dos logaritmos. Eso lo vamos a hacer a través de un cambio de base. Un cambio de base que ya habíamos estudiado en la teoría, consiste en reescribir el logaritmo utilizando la base que más nos convenga para determinados ejercicios. Si quiero reescribirlo en una nueva base, lo que vamos a hacer es convertir este logaritmo original en una división de dos logaritmos, donde el logaritmo en el numerador va a ser el logaritmo del argumento original, mientras que en el denominador vamos a tener el logaritmo de la base original, en función de la nueva base que elijamos. Digamos que la base que se elige es x. Entonces tenemos en el numerador logaritmo en base x de b, que era el logaritmo o el argumento original, y en el denominador tenemos logaritmo en base x, nuestra nueva base, de la base original del logaritmo. Convenientemente vamos a elegir para nuestro ejercicio cuál es la base. Puede ser en base 3 o en base 2, ya que son las dos bases que aparecen presentes. Digamos que este logaritmo lo dejo igual. Nos quedaría esta expresión. Si cambiamos esta, vamos a elegir, dado que el logaritmo original está en base 2, tenemos que cambiarlo a la base 3. Nos quedará entonces logaritmo en base 3 de este argumento en el numerador y logaritmo en base 3 de esta base en el denominador, es decir, esta expresión. Logaritmo en base 3 de 3 vale 1. Y este logaritmo es exactamente igual a este, así que podemos cancelarlos. Conclusión, la respuesta es 12, opción C.
53, de acuerdo a la información que nos están dando, se pide cuánto vale el logaritmo de esta expresión. Recordemos que cuando aparece una expresión como esta, m cuadrado menos n cuadrado, es una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados la podemos factorizar utilizando suma por su diferencia, es decir, producto de binomios conjugados, así que es lo primero que vamos a aplicar. Escribimos la diferencia de cuadrados como m más n por m menos n. Claramente ahí tenemos una multiplicación, m más n por m menos n, de modo tal que vamos a aplicar el logaritmo del producto, y eso lo separamos utilizando la suma de los logaritmos de esta forma. Ya separando esos dos factores mediante dos logaritmos, podemos ver que ahora sí vamos a utilizar la información que nos dan. M más n vale 81, entonces vamos a reescribir esto por el valor que nos da el ejercicio, que es 81. Mientras que toda la expresión logaritmo en base 3 de m menos n nos indican que vale c. Por lo tanto, reescribimos toda esta expresión y simplemente lo cambiamos por c. Haciendo ese cambio, tenemos 81, pero 81 es una potencia de base 3. Si efectuamos la descomposición, 81 es 3 a la 4, y teniendo esta potencia, logaritmo en base 3 de 3 a la 4, recordemos que si la base del logaritmo y la base de la potencia son iguales, lo único que va a quedar será el exponente, y el exponente es 4, así que la respuesta del ejercicio es 4 más c, o c más 4, opción B. 54. Conocida la función que nos dan, logaritmo en base 2 de x, se nos pide el resultado de aplicar valor numérico de acuerdo a estos tres valores. Bueno, vamos a efectuar en principio la sustitución. Como es logaritmo en base 2 de x, nos quedaría logaritmo en base 2 de 13 quintos más logaritmo en base 2 de 5 medios, e igualmente para este valor. Fíjense que en cada uno de ellos tenemos que aplicar la propiedad del logaritmo de un cociente. Y en este caso tenemos un 2 delante que va a multiplicar a todo lo que se desarrolle a partir de esa propiedad para este término. Entonces vamos a aplicar logaritmo de un cociente, recordemos que es logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Aplicando eso y de una vez efectuando la descomposición en factores primos para 169, que sería 13 al cuadrado, y la descomposición del 8, que es 2 al cubo, ya tenemos aplicada la propiedad correspondiente en cada uno de los términos. Muy pendiente de los signos. Recordemos que acá sería logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador, por eso nos aparece este signo negativo. Pero delante de este logaritmo tenemos un signo negativo, así que en este caso se invierten los signos, por eso el primer signo va a ser negativo y este último término va a ser positivo. Entonces es muy importante estar pendiente de los signos. Ahora podemos aplicar tanto en este término como en este la propiedad del logaritmo de una potencia. Recordemos que ahí los dos exponentes van a quedar multiplicando delante de sus logaritmos y comenzamos a agrupar los términos que sean semejantes. Por aquí tenemos logaritmo en base 2 de 13 y aquí tenemos menos 2 logaritmo en base 2 de 13. Igualmente vamos a tener un logaritmo en base 2 de 5 que tiene signo negativo. Voy a hacer la corrección acá, muy pendiente de los signos. Y aquí tenemos este logaritmo en base 2 de signo, 2 logaritmo en base 2 de 5, que tiene signo positivo. Y finalmente se tiene menos 2 logaritmo en base 2 de 2, y acá 3 logaritmo en base 2 de 2. Si agrupamos eso, el resultado sería esta expresión. Teniendo esa expresión, nos fijamos que estos dos logaritmos se están sumando. Como se están sumando estos dos logaritmos, podemos aplicar la propiedad del logaritmo de un producto, mientras que este logaritmo tiene signo negativo, así que multiplicamos estos dos argumentos en el numerador y dividimos entre este argumento para poder compactar toda la expresión, aplicando la propiedad del logaritmo del cociente y logaritmo del producto. Bien, ya nos queda solo efectuar este cálculo. 5 por 2 es 10. Esto es logaritmo en base 2 de 10 tercios, pero como la función es logaritmo en base 2 de x, esto es la función que nos están dando evaluada en ese número, evaluada en 10 tercios.
Y eso es justamente la opción B. 55. Vamos a cambiar esa expresión utilizando nuevamente el cambio de base. Ya habíamos trabajado previamente con cambio de base. Tomo el primer logaritmo y le hago el cambio de base convenientemente. Cambiamos en función de la base b, de modo tal que quedaría, tal cual lo habíamos visto previamente, en el numerador, logaritmo en base b del argumento y en el denominador, logaritmo en base b de la base original del logaritmo. Y ahora, este logaritmo lo dejamos igual y al efectuar la multiplicación claramente vemos que el denominador y el numerador se pueden cancelar, pero esta expresión vale 1, de modo tal que la respuesta es la opción D.